Excelente viernes para todos, queridos hermanos. Estamos ya aquí muy contentos de comenzar este 6 de noviembre del año 2020. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y obviamente nos solidarizamos mucho con nuestros hermanos en Turquía a razón del sismo que ha acontecido. Hacemos oración por ellos, que pronto se levanten. Los mexicanos sabemos muy bien lo que implica un sismo de estas magnitudes y todo lo que implica volverse a levantar de entre los escombros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Queremos encomendar a tus manos a todos nuestros hermanos que han sufrido los embates de este sismo en Turquía. Te pedimos que pronto se levanten y que si hay necesidad de ayuda humanitaria podamos cooperar con algo. Como siempre, solidarios nosotros los mexicanos. Sabemos el dolor que están viviendo. Pedimos por todas esas familias, por todos esos hermanos que han perdido negocios, que han perdido sus hogares, que están en este momento buscando nuevamente un poco de comida, un poco de guarecimiento ante la intemperie. Pedimos por los que han perdido a seres queridos en este sismo, que el Señor los fortalezca. Señor, tú eres el Todopoderoso, sabemos que escuchas nuestros ruegos, sabemos que conoces nuestros padecimientos. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes en los momentos necesarios y pedimos por estos hermanos, fortalecelos, dales paz, dales alimento y ayúdanos también a nosotros a tener siempre alimento espiritual que nos mantenga conectados contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. ¡Qué historia en esta reflexión del Evangelio! Parece que Jesús aplaude la astucia del malvado, parece que se le reconoce la inteligencia con que se mueve, pero no es así. De primera instancia vemos a un administrador, volvemos a la palabrita administrador, no dueño de las cosas. El dueño es el que confía en el administrador y pone sus bienes en sus manos, para que éstas sean fructíferas y tenga entonces sentido la producción del trabajo. Pero, ¿qué creen? Le cayeron en movidas chuecas, en tranzas, en facturas falsas, metía varilla falsa, varilla delgadita por la gruesa, ¿verdad? Hacía muchos movimientos muy trinqueteros y entonces resulta que el mismo patrón, en lugar de expulsarlo de inmediato, le dijo: ya no vas a hacer más, ve buscando, date cuenta, hiciste mal, ya es tiempo de que te vayas de aquí. Y él, en lugar de corregir su camino, empezó a pensar para su futuro. Fíjense nada más, dice: ahora que me quitan la chamba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Si aquí me pagaban bien y aparte lo que me clavaba, ¿verdad? Los clavelitos, pues entonces ahí había muy bien dinero. Pero ahora que no voy a tener, dice el angelito, me da pena pedir limosna. O sea, ladrón con dignidad, ¿no? ¿Cómo es posible? Hay gente así cara dura, ¿no? Que saca los bienes y todavía dice: pero no quiero embarrarme, no quiero esforzarme de estar estirando la mano. Pues prácticamente es lo que hacía, pero en mal plan, ¿verdad? Porque sí tenía la cara dura para saquear, para transar, pero no quería sentarse en una banqueta y estar pidiendo dinero.
todavía piensa en sacarle provecho a los clientes del patrón y los va llamando cada uno y empieza otra vez a falsificar, a copiar recibos, a hacer ahí unas tranzas fiscales de las cuales pues hasta en nuestros tiempos pasan, ¿no? Y pretende que le simpatice a aquellos que pues le deben al patrón. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, sucede que él está embarrando de sus pecados a los demás. Está haciendo que los demás pequen. Cuando llega una persona con material mal habido, con productos de robo, y te dicen, mira, te los dejo a la mitad de lo que cuestan. Alguno podría pensar a la mexicana o inmediatamente decir, ah, qué buen negocio. Mira, voy a vender esto doblemente caro cuando me lo están dando muy barato. Gané yo. No, aquí no gana nadie. Felicidades a los hermanos que saben mantenerse y decir, yo no compro robado, aunque aquí me vaya una ventaja, vaya, por eso no se acaba la corrupción, porque si la apoyas, pues por eso existe. Si la compran es porque alguien está ahí dispuesto a recibirla. De eso se trata, ¿no? En esto, pues muchos elementos piratas, muchos elementos que son pues mal habidos, inadecuados, y pues dan a la postre una condenación, tanto para el que roba como el que comercia con eso mismo. Por eso no conviene, ¿verdad?, comprar cosas de robo, porque estamos fomentando ahí la corrupción. Y pues bien, fíjense, todavía el patrón reconoce que este cuate fue inteligente. Pero si toda la inteligencia que tenemos la pusiéramos en el bien, la astucia de ese hombre lo hubiera puesto en verdad trabajar y ayudar a su patrón a estar bien, porque si el patrón está bien, el trabajador está bien. Bueno, pues se sintió dueño, no administrador, se robó cosas, hizo cosas muy turbias y todavía quería más. Dice el Señor en la frase final que los hijos de las tinieblas, o los hijos del mundo más bien, son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. Y en eso efectivamente pues nos damos cuenta que hay muchos que ocupan toda su astucia, inteligencia, capacidad para falsificar, para robar, para transar. Si todo ese potencial fuera puesto en la evangelización, ¿se imaginan ustedes? Si el dinero que gastas en el pecado, si el tiempo que gastas en el pecado, si los ojos que gastas en el pecado, el corazón, la cabeza, todo eso fuera volcado sobre un proyecto que te haga crecer de bien, también hay muy buenos ejemplos de gente que trabaja, de gente que se esfuerza, de gente que transforma la realidad, de gente que se compromete. ¿De qué lado quieres estar tú, hermano? Aquí el Evangelio nos deja abierta la puerta que nos hace ver realidades que nos competen hasta nuestros tiempos. Por un lado, ¿nos sentimos trabajadores o nos sabemos administradores o pensamos que somos los dueños de los bienes, de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestros recursos? Y por otro lado, es menester pensar en el futuro, pensar qué será de mis años más adelante, ¿verdad? Y no estoy promocionando ningún seguro de retiro ni cosas así, sino también en el espíritu, en el caminar de la vida. ¿Qué va a ser de mí si todo el tiempo he estado invirtiendo simplemente en las cosas pasajeras? ¿Dónde estarán las trascendentes? Y me refiero a la economía de la salvación, teológicamente hablando, a lo que implica mi caminar con Cristo Jesús, mi conocimiento de Él y mi experiencia de vida cercano a su corazón. ¿Qué tanto le invierto al Bank Sky, al banco del cielo, verdad? ¿Qué tanto pongo mi corazón en las cosas trascendentales y espirituales, esas que no se gastan nunca y esas que sí dejan fruto en serio? Hermanos, en la reflexión del Evangelio del día de hoy. En el tema de hoy continuamos con los menesteres de la oración. El tema de hoy se llama Sin vida de oración no hay santidad. En primer lugar, es necesario, hermanos, estar convencidos de la vital importancia de la oración. De vital importancia la oración. No es cualquier cosa. No es cosa superflua, no es cosa adicional, no es cosa lejana. Es una cosa muy importante en la vida fundamental de la vida espiritual, de la vida cristiana. El que huye de la oración, huye de todo lo que es bueno, dice San Juan de la Cruz. Todos los santos han hecho oración. No podrían serlo sin ella. Los más entregados al servicio del prójimo eran también los más contemplativos. San Vicente de Paúl
empezaba cada jornada haciendo 2 o 3 horas de oración diaria. Sin ella es imposible avanzar espiritualmente. Podemos vivir poderosos momentos de conversión, de fervor, haber recibido unas gracias inmensas. Sin la fidelidad a la oración, nuestra vida cristiana llegará muy pronto a un punto en el que tocará techo. Y es que sin la oración no podemos recibir la ayuda de Dios necesaria para transformarnos y santificarnos en profundidad. En este sentido, el testimonio de los santos es unánime. Se puede objetar que Dios nos confiere la gracia santificante también, e incluso principalmente a través de los sacramentos. La misa es en sí más importante que la oración, es cierto, pero sin una vida de oración, hasta los mismos sacramentos tendrán eficacia limitada. Por supuesto, confiere la gracia, pero queda parcialmente estéril porque le falta la buena tierra para recibirla. No podemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo hay tantas personas que comulgan frecuentemente y sin embargo no son más santas? ¿Por qué? El motivo suele ser la falta de vida de oración, de espiritualidad seria, sincera, profunda. La Eucaristía ciertamente nos proporciona los frutos de curación interior, alimento y santificación que debiera, porque no se recibe en un clima de fe, de amor, de adoración, de acogida de todo el ser, un clima que solo crea la fidelidad a la oración, y lo mismo podemos decir de todos los demás sacramentos. Si una persona, por practicante y piadosa que sea, no hace que su oración sea un hábito, tampoco alcanzará el pleno desarrollo de su vida espiritual. No conseguirá jamás la paz interior. Se verá sometida continuamente a excesivos escrúpulos, y en todo lo que haga habrá siempre algo humano, un apego excesivo a su voluntad, rasgos de vanidad, de búsqueda de sí misma, de ambición, ruindad de corazón, y en los juicios no alcanzaremos la profunda y radical purificación del corazón sin la práctica de la oración. Podremos conseguir sabiduría y prudencia humana, pero no la verdadera libertad interior. No llegaremos a captar realmente la profundidad de la misericordia divina y tampoco sabremos darla a conocer a los demás. Nuestro juicio seguirá siendo ruin y equivocado, y no seremos capaces de entrar en los caminos de Dios, muy distintos de lo que muchos imaginan, incluso entre las personas entregadas a la vida interior. Algunas personas, por ejemplo, llegan a una hermosa experiencia de conversión a través de la renovación carismática, por ejemplo. La efusión del Espíritu Santo es un encuentro luminoso, conmovedor con Dios, pero al cabo de unos meses, al cabo de unos años, de un itinerario fervoroso, se acaba por tocar el piso o por tocar el techo, incluso en una espiritualidad aparente, y por perder cierta vitalidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se ha retirado de mi mano. De ningún modo, Los dones de Dios son irrevocables, dice Romanos 11:29, sencillamente por no saber permanecer abiertos a la gracia, haciendo desembocar la experiencia de la renovación en una vida de oración. ¿Y qué decimos del tiempo? Mañana lo hablaremos aquí en Espíritu Canal. En Santos y Conversos de esta ocasión, hermanos, San Pablo, el patriarca de Constantinopla, San Pablo, famoso confesor, fue electo al trono patriarcal después de la muerte del patriarca Alejandro, data del año 340. Cuando la herejía de Arrio había resurgido nuevamente, muchos arrianos estaban presentes en el concilio que eligió al nuevo arzobispo de Constantinopla, y estos se opusieron a su elección, pero la mayoría eran fieles a la doctrina de la Iglesia, por lo que resultó electo. Tras la muerte de Constantino el Grande, con sus hijos Constancio II y Constantino II, y Constante reinaron sobre el imperio de Roma dividiéndolo, recibiendo Constantino II Britania, Galia e Hispania. Constante reinó sobre Italia, África y las provincias ilíricas, quedando Constantinopla y todo Oriente para Constancio. El emperador Constancio II, 317 al 361, simpatizaba con los arrianos. Este no estaba en Constantinopla para la elección del arzobispo, que tuvo lugar sin su consentimiento. A su regreso, el emperador convocó a un concilio que ilegalmente depuso a San Pablo y lo desterró a la capital. En lugar del santo eligieron a Eusebio de Nicomedia, un hereje impío. El arzobispo Pablo se retiró a Roma, donde otros obispos también fueron desterrados por Eusebio. Eusebio no gobernó la iglesia de Constantinopla por mucho tiempo. Cuando murió, San Pablo fue restituido a Constantinopla y fue recibido por su grey con mucho amor. Pero Constancio II desterró al santo otra vez.
lo envió nuevamente a Roma. El emperador occidental Constante escribió una carta a su hermano y la envió a Constantinopla, junto con el santo arzobispo desterrado, y San Pablo retomó el trono del episcopado. Pero pronto el piadoso emperador Constante, defensor de la fe, fue asesinado. San Pablo fue desterrado otra vez y enviado en el destierro a Armenia, a la ciudad de Cuscús, donde sufrió la muerte de un mártir. Cuando el arzobispo estaba celebrando la divina liturgia, unos arrianos lo atacaron y estrangularon con sus propios ornamentos. Esto ocurrió en el año 350. Arrio, sacerdote de Alejandría, que consideraba que Jesús de Nazaret no era Dios, recordemos que los testigos de Jehová son los nuevos arrianos, sino tan solo un ser humano, lo cual, al ir en contra de uno de los dogmas de la Iglesia, es una herejía. Los arrianos seguidores de la herejía de Arrio. Bueno, pues ¿qué les parece? Qué gran bendición del santo del día de hoy de morir presidiendo la Santa Misa, de ser acribillado, ahorcado, ahogado con sus propios ornamentos. En verdad es una guirnalda, es una bendición, es una corona que no se le entrega a cualquiera. Morir en el servicio, morir en el ministerio es algo maravilloso. Y bueno, pues tenemos ahí como testimonio y como intercesión al santo del día de hoy, santos y conversos, San Pablo, el patriarca de Constantinopla, San Pablo el confesor. Y para el chiste de hoy, la mujer se acerca al sacerdote. Padre, sospecho que mi esposo me engaña. ¿Cómo, hija? ¿Por qué dices eso? ¿Estás segura? ¿En qué te basas? Y ella contesta, sí, padre, sospecho que mi esposo me engaña porque mi hijo no se parece a él. En las curiosidades de la Iglesia Católica seguimos en este camino muy interesante y profundo de la apologética defensa de la fe. Hoy corresponde hablar del contenido, el contenido de la Sagrada Escritura, Biblia, que viene del libro o biblos, pequeña biblioteca. No es un libro, sabemos, es un compendio. Frase que hemos escuchado muy comúnmente. Está en la Biblia o lo dice la Biblia. Repiten continuamente muchos hermanitos protestantes. Y con eso quieren decir que es cierto y que hay que obedecerlo. Nos preguntamos, vamos a preguntarnos, ¿es correcta esta manera de pensar? Claro que no. En efecto, no todo lo que se encuentra en la Biblia es enseñanza o representa directriz de acción o obligación para todos. Es un error terrible. ¿Contiene la Biblia solamente enseñanzas y órdenes que valen para todos y para siempre? No. La Biblia no contiene enseñanzas y órdenes que valen para todos y para siempre. ¿Qué contiene entonces la Biblia? Contiene creencias. ¿Comprobamos? Se detuvo el sol. Lo podemos checar precisamente en Josué 10:13. La vida de un ser natural está en su sangre. Levítico 17:11. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también lo hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Génesis 6:4. Estas son creencias del tiempo. No quiere decir que estrictamente sucedió. ¿Qué otra cosa encontramos en la Biblia? Costumbres también. Y para muestra un botón en Juan 19:40 que dice, envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados, con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar a los judíos. Ahí está una práctica de enterramiento o de embalsamación. Otra, también tenemos en la Biblia opiniones personales. Vamos a ver Romanos 10:18 que dice, por toda la tierra resonó la voz de los predicadores. Ahí está la opinión personal. Disposiciones disciplinarias también las encontramos efectivamente. Dice así, solamente escribirles que no coman de lo que ha sido manchado por los ídolos, que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas y que no coman animales sin sangrar ni la sangre. Hechos 15:20, ahí hay disposiciones de disciplina. Órdenes provisionales, órdenes pasajeras. Dice así, si el que peca es el sumo sacerdote ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un ternero sin defecto.
Levítico 4:3. Aquí estamos viendo el sacerdocio levítico, ¿verdad? Los primeros sacrificios animales que pretendían defender pues al pecador y limpiar su mancha. Encontramos consejos también, consejos. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda a vender todo lo que posees, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego vuelves y me sigues. Mateo 19:21. O también, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno para ellos quedarse así como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque más vale casarse que estar ardiendo. 1 Corintios 7:8-9. ¿Quién puede aclarar el significado verdadero de algún texto bíblico? El magisterio de la iglesia, hermanos, el magisterio de la iglesia. Por eso es muy importante para nosotros católicos lo que dice el Papa, los obispos, los documentos. El Papa y los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen la misión, la autoridad, el conocimiento, la profundidad e incluso la inspiración del Espíritu para explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia, aclarando si se trata de enseñanza, opinión, consejo, etc. ¿Qué piensan los protestantes sobre este punto? ¿Para qué les cuento? Sobre este punto, entre los protestantes existe una gran confusión. Muchas veces dicen, está en la Biblia, y con esto quieren afirmar que se trata de algo cierto y obligatorio, sin fijarse que la Biblia contiene también opiniones, costumbres, consejos y también actos pecaminosos terribles que quedan a la postre en la historia y de los cuales podemos ser testigos si empezamos a darle una checadita a la palabra de Dios. Hermanos, esto en las curiosidades de hoy, la apologética, lo que dice la Biblia. Y ya estamos en la Rola del Alma. En la Rola del Alma, hermanos, presentamos a Ricardo González. No vayan a pensar que Cepillín, ¿verdad? Es homónimo de Cepillín. Mix Cross Católicos, Cantos Mix en Espíritu Canal, aquí en Rola del Alma. Escuchemos. Y en la buena onda, queridos hermanos, hace unos días pasó un revuelo impresionante en las redes sociales porque decían que el Papa Francisco comentó que estaba a favor de la unión homosexual civil. Fue un revuelo que cruzó rápidamente el globo terráqueo, hubo opiniones, hubo así manifestaciones de alegría de algunos sectores, muchas reacciones de todo tipo, en general. Sin embargo, como suele suceder, mira, cuando te entrevistan o estás platicando con alguien, pueden sacar de contexto tus palabras. Incluso en mala lid, en mala manera, en mala onda. Pueden cortar, editar el video y hacer que digas lo que no quisiste decir, obligarte a contestar unas preguntas según el contexto de lo que se está hablando. El Papa nunca dijo esto. No podría decirlo en primera instancia porque la Iglesia Católica no puede estar a favor de la vida homosexual. Siempre hemos dicho que Dios ama a los homosexuales y esto está muy claro porque Dios ama toda su creación. Dios ama a todos sus hijos por igual, pero nunca va a estar a favor del pecado. Y esto también lo dice la palabra de Dios, que no podrán heredar la tierra y que a Dios no le gusta este tipo de cuestiones. Sabemos que desde el Génesis Dios creó hombre y mujer nada más. Todo lo demás no aparece como un mandato de Dios o una posibilidad como opción. Simplemente es una tendencia y últimamente se ha hecho moda, sin juzgar a nadie, respetando la realidad y la decisión personal sobre su forma de entender la vida, sobre su forma de entender su sexualidad y su persona, ¿verdad? Ahí yo diría, cada quien en su libertad, libertad de los hijos de Dios. Pero si queremos vivir en la verdad, tenemos que obedecer a Dios. De eso se trata, ¿no? Entonces, Dios ama a todas las personas, Dios ama a los homosexuales también profundamente, inmensamente. En la vida de la Iglesia Católica ha habido personas homosexuales, pero aquí el sentido es abstinencia. Abstinencia, la misma abstinencia que se le pide al soltero, al casado, al consagrado. Es decir, permanecer en el camino del bien, en el camino del Señor. De eso se trata. Si se da permisión, pues todos van a querer entrar. Ahorita ya se está estudiando la manera en que el pederasta sea aceptado, reconocido como una tendencia también. Y esto sería, en verdad, una tristeza, sería fatal, porque entonces ya todo el crimen va a ser permitido, toda la maldad, toda la perversión va a ser aceptada. Y si así, sin ser aceptada, como está el mundo ahora, imagínese usted cuando lo acepten. Obviamente nuestro líder,
el vicario de Cristo en la tierra, el Papa Francisco, su santidad, no pudo haber dicho eso. Lo que él quiso decir, lo que el Papa Francisco quiso decir fue que toda persona tiene derecho a tener una familia, incluso un homosexual, porque es una persona, porque es un ser dotado de inteligencia, de libertad, de raciocinio, es un hijo de Dios, es un ser humano que Dios ha creado para que sea feliz. Y no va a ser feliz si está encadenado al pecado. Y aunque tenga una tendencia homosexual, tiene derecho a crecer en una familia, que es precisamente lo que el mundo ataca en este momento, a la familia. Quiere eliminar que ya no haya hijos, por eso apoyan el aborto. Incluso las uniones homosexuales no pueden procrear. Y cuando ya no hay familia, ya no hay hijos, ya no hay prole, pues las personas se vuelven individuas. Esto le sucede también a los heterosexuales, cuando los hijos les resultan pues un conflicto, ¿no? Un problema, es un obstáculo para mi desarrollo. Hay esposos que se casan y no quieren tener hijos aún y se aguantan mucho tiempo porque tratan de primero desarrollarse en su carrera, viajar mucho, etcétera. Pero si la familia no tiene como sustento precisamente procrear familia, ahí como que estamos también un poquito desfasados, ¿verdad? La idea es precisamente formar la familia, educarla en la fe y fortalecerla en el buen ejemplo. El Papa Francisco siempre ha dicho que Dios tiene su corazón abierto y Él ha sido muy misericordioso y por eso ha proclamado el año de la misericordia en años anteriores y sigue teniendo ese corazón de pastor que sabe amar a todos, que sabe respetar a todos y nos enseña a todos a eso precisamente. Nos da un buen ejemplo de vida y de fe en saber tratar a todos nuestros hermanos los hombres. Pero sí conviene siempre, y les invito de veras, lo he dicho en otros momentos, lo dije la semana pasada, tenga usted cuidado del fake news, de las falsas noticias, de que te dicen ya se murió alguien y no es cierto, de que te dicen alguien está internado y no es verdad, de que te dicen tantas cosas y de primer golpe de vista te la quieres creer. El internet no es palabra de Dios, ¿eh? Cualquiera puede subir cualquier contenido y lo sabes. Cualquier persona puede subir, hasta la más enferma, su punto de vista, y no por eso es la verdad. Tenemos que indagar, preguntar, escudriñar un poquito más para entender qué es lo que se quiso decir o hacia dónde va. Pero bueno, es el Papa Francisco, Papa argentino, Papa latino. Decimos en el argot de la vida sacerdotal con mucha simpatía y con mucho cariño y caridad que el Papa Francisco saca un documento y luego hay que sacar el documento de lo que Francisco quiso decir. No porque no se entienda, sino porque es latino. Nosotros lo entendemos muy fácil. Para nosotros que somos más cálidos, más dicharacheros, los mexicanos lo entendemos perfectamente. Pero si vamos a tiempos anteriores, por ejemplo, Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, pues como alemán, concreto, firme y además un teólogo muy profundo, pues las grandes esferas de la iglesia, la gente muy, muy fuerte en la teología, profundizada, con gran entereza en la materia, entendía mucho más a Benedicto XVI, más formalmente, que a Francisco, que es a veces un poquito, ¿verdad?, pues más latino, más cercano, más cálido. Ustedes me entienden, mis hermanos latinos. De eso se trata. Bueno, pues vamos dando gracias al Señor por este video que nos permite concluir en esta hermosa mañana y fin de semana de la 1 de noviembre. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Aquí está tu parroquia Santa Lucía y aquí está tu canal, Espíritu Canal. Compártelo y dale like.